Hola familia, Bank of America acaba de declarar algo muy importante a lo cual debemos prestar atención en cuanto a la inflación, que como bien sabemos es lo más importante que está ocurriendo en el día de hoy en la economía, no solamente de los Estados Unidos, sino en la economía internacional. Voy en camino ahora a ver al vendedor de la propiedad que está con el electricista en la propiedad, y vamos a tratar de resolver un problema que hay con el panel eléctrico porque como ustedes bien saben, hay préstamos que son bastante delicados, sobre todo con estos temas de seguridad, de salud, y esto es un tema que tiene que ser resuelto, ese problema de seguridad del panel eléctrico, porque de lo contrario el préstamo no es aprobado. Pero bueno, ya ustedes a medida que van pasando por el proceso de la compra de la propiedad van aumentando, van aprendiendo acerca del tema. Entonces voy hacia allá, pero quería compartir esto con ustedes, a ver cuál es la opinión que ustedes tengan al respecto, porque dependiendo de tu opinión al respecto va a ser como tú inviertas tu dinero. Bank of America acaba de hablar del mayor temor que tiene la Reserva Federal, que es inflación corriendo por 10 años. Dice Bank of America que a pesar de la política monetaria más agresiva en los últimos 40 años por parte de la Reserva Federal, aumentando la tasa federal de 0 a 3.75 o 4% en menos de 10 meses, algo que no se hacía desde 40 años atrás. La inflación, el reporte de CPI en el mes pasado, vino con un aumento de mes a mes de 0.4%, ese es el CPI, y un aumento con respecto a un año atrás de 7.7%. Algo que, de nuevo, no se veía desde 1970, 1980, hace 40 años atrás. Esto cuando tuvimos un número de 7.7% a inicio de año, estábamos volviéndonos locos por una inflación tan alta. Sin embargo, en el mes de julio tocamos un pico, supuestamente un pico de 9.1%, cayendo a 7.7% en el último reporte de CPI. Y a pesar de que sea una caída o algo positivo, continúa siendo una inflación muy alta comparado con la tasa que desea la Reserva Federal de 2% como promedio histórico. Y Bank of America acaba de revelar un estudio donde explica de manera muy sencilla que cada vez que la inflación supera 5%, le toma a la economía 10 años como promedio históricamente en volver a llegar a ese 2% que la Reserva Federal siempre ha dicho que es la tasa de inflación perfecta. Moraleja del asunto, Bank of America dice que por toda la década del 2020 vamos a estar teniendo inflación por este promedio histórico que va a tomar más de 10 años calmarlo. Dicen que hay 3 factores fundamentales. Dicen el factor número 1, inflación salarial. Como vimos en el reporte del Buró de Estadística de Empleo en el día de ayer, la inflación salarial o el aumento salarial por hora aumentó en un solo mes con la expectativa de 0.3% a 0.6%. O sea, el doble de las expectativas que se tenían. Esto no es buena noticia. Y además de eso se crearon más empleos de los que se tenía esperado. Se esperaba que se crearan 200,000 y se crearon realmente 263,000. O sea, una economía necesitando cada vez más y más y más empleados para la demanda tan alta que existe. Dando a entender a la Reserva Federal de que la economía continúa consumiendo, y lo que han hecho hasta ahora, a pesar de que sea una de las políticas monetarias más agresivas de las últimas décadas, no es suficiente. Aspecto número 2, dice que el envejecimiento poblacional. ¿Por qué el envejecimiento poblacional? Porque a medida de que la población, esa generación tan grande que hay de la población, va envejeciendo y va saliendo de la fuerza laboral, o sea, de la producción de la economía, esas personas continúan consumiendo electricidad, continúan consumiendo comida, continúan consumiendo combustible, servicios, consumo, etcétera, etcétera. Continúan consumiendo con seguro social de la producción que ya contribuyeron
pero que no producen más, causando que la demanda de esta persona, de esta población, de esta parte de la población no caiga, pero la producción sí, porque esa persona salió de la fuerza laboral, ya se retiró. Y entonces Bank of America dice que la demanda va a continuar, pero cae la producción, o sea, mayor inflación. Recuerda, oferta y demanda, mientras más personas y menos productos existan, más valor va a tener ese producto, así de sencillo. Y aspecto número 3, dice la industria energética con una de las más bajas inversiones de la historia y haciendo que continúe el precio del combustible a más de $100 como promedio en el 2023, haciendo que el combustible, que afecta absolutamente los precios de todo, continúe teniendo inflación. Y en este caso Bank of America dice que va a tomar más de 10 años. Esa es una de las opiniones que existen en esta gama, en esta rama que está mirando Bank of America. Pero por el otro lado está la rama de los que queremos ser optimistas y tratamos de ver la situación como la mira Jeremy Siegel. Y Jeremy Siegel lo pone de esta manera: la Reserva Federal está equivocada porque la Reserva Federal mira información pasada y no mira lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el futuro. ¿Y a qué se refiere Jeremy Siegel? En general se refiere a todo en la economía, pero sobre todo Jeremy Siegel hace hincapié en lo que tú y yo somos amantes, que son los bienes raíces. Y Jeremy Siegel pone unos puntos muy importantes. Dice, el 40% de la inflación nuclear, que es uno de los aspectos principales que mira la Reserva Federal, está conformado por el precio de la vivienda, o sea, por el costo de la vivienda en el presupuesto familiar. Entonces, dice Jeremy Siegel, ya hemos visto que los precios de las casas han caído y hemos visto que los precios de las rentas se han estabilizado o en algunos lugares además se hayan caído. Por lo tanto, si la Reserva Federal continúa mirando hacia el pasado, información vieja, no se va a dar cuenta de que ya el mayor elemento del presupuesto familiar, que es la vivienda, ha caído y va a continuar cayendo. Y por lo tanto la inflación tiene que ir disminuyendo, además de que el aspecto más importante de todos en cuanto a la inflación que ha dicho la Reserva Federal, sobre todo la Reserva Federal de Dallas, diciendo que el precio de las casas va a caer 20% para eliminar, 15%, para eliminar el efecto riqueza. Porque dice que cuando tú eliminas el efecto riqueza del sentimiento de un consumidor, el consumidor consume menos y por lo tanto la inflación se ve afectada de manera positiva, bajando. Porque cuando tú tienes $500,000 de plusvalía en tu propiedad, o sea, tu propiedad, tú tienes una deuda de $200,000, la propiedad vale $700,000, tú tienes $500,000 de plusvalía o equidad, tú te sientes con riqueza porque tú dices, pase lo que pase, yo puedo vender la propiedad y tengo $500,000 ahí. Pero ¿qué sucede con el efecto riqueza según la Reserva Federal de Dallas? A medida que tú vas haciendo que los precios de las propiedades se vean altamente afectados, eso hace que simplemente el consumidor se sienta con menos confianza del sistema financiero y por lo tanto consuma menos, y con menos consumo baja la inflación. Entonces, basado en esto, la rama de Bank of America de que la inflación puede demorar 10 años, basado en la historia que cada vez que pasa 5% puede demorar 2, y basado en la gama contraria de Jeremy Siegel, diciendo que la Reserva Federal está atrasada y no está mirando la información actual o la información del futuro, ¿qué podemos nosotros interpretar? En definitiva, absolutamente nada, porque nadie sabe qué va a suceder. Lo mejor que pudiéramos hacer es tratar de observar periodos similares a el que estamos viviendo. Y lo más similar a lo que hemos vivido, a lo que estamos viviendo hoy, fueron la década de 1970 y 1980. ¿Y quién fue el consumidor más beneficiado de la década del 70 y la década del 80? Te lo voy a decir bien sencillo.
fue el comprador o el inversor de bienes raíces que compró con tasas hipotecarias fijas. ¿Por qué? Porque el gasto de vivienda, y esto es lo que trato yo de explicarles todos los días, el gasto de vivienda es el gasto más grande que tiene la familia promedio en los Estados Unidos. Cuando tú miras a tu presupuesto, recuerda, tú tienes que tener tu presupuesto constante, ¿ok? Cuando tú miras tu presupuesto, mira, esta propiedad nosotros habíamos puesto una oferta también. Cuando tú miras tu presupuesto, tú ves comida, transporte, el carro, la gasolina, el combustible, los restaurantes, lo que sea. En la familia promedio, la vivienda, tanto la hipoteca como la renta, es el aspecto que mayor dólares gasta del presupuesto familiar. Y por lo tanto, ¿por qué el de la década del 70 y la década del 80 que compró propiedades con tasa de interés fijo fue el ganador? Porque el gasto de vivienda continuó aumentando. Recuerda que lo más importante de todo no es el precio, es el pago mensual. Y el pago mensual, cuando tú lo bloqueas a X cantidad de dinero, se te va a quedar de esa manera por todo el tiempo el pago del principal y del interés. Recuerda que los seguros y los impuestos continúan aumentando, sobre todo en el último año que tanto han aumentado los precios de las propiedades. Los seguros y los impuestos continúan aumentando, pero la parte más grande, que es el pago del principal y el pago del interés, se mantiene de la misma manera, haciendo que tú tomes cierto control sobre el aumento de la inflación de tu presupuesto en el aspecto de la vivienda. Pero aún para ir más allá, y eso con respecto a las rentas continúan aumentando, y eso todo el que ha vivido varios años en los Estados Unidos sabe que las rentas continúan aumentando. Pero ¿qué pasa? Cuando tú compras, para ir aún más allá, cuando tú compras una propiedad, tú tienes uno de los mejores pasivos que el consumidor puede obtener. Sin embargo, si tú quieres ser aún mejor que eso, tú compras el mejor activo que el consumidor puede obtener, que es una propiedad que genera ingresos. Eso es lo que yo trato de explicarles todos los días. No compres la casa de tus sueños, compra una propiedad que genere ingresos. 6 pasos que te pueden ayudar muchísimo. Yo lo único que te pido, por favor, que me regales un like, te suscribas al canal y vamos a empezar con los 6 pasos, pero no sin antes pedirte que me digas cuál de las dos opiniones tienes tú. Como Bank of America, que la inflación va a durar mucho tiempo, o como Jeremy Siegel, que la inflación ya se está calmando, empezando por el factor de la vivienda. Paso número 1. Comienza a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Paso número 2. Ahorra $1000 lo más rápido posible. Paso número 3. Paga todas tus deudas con el método de bola de nieve. Paso número 4. Ahorra de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. Paso número 5. Abre tu cuenta de retiro Roth IRA. Paso número 6. Lo más importante de todo. No compres la casa de tus sueños. Compra una propiedad que genere ingresos. Y ese pago mensual que fijaste, lo vas a reducir aún más con las rentas que vas generando. A medida que tu pago mensual se mantiene el mismo, pero las rentas que estás cobrando a medida que pasan los años va aumentando tu flujo de caja. Y de esa manera tú te proteges contra la inflación, en el peor de los casos que sea, como dice Bank of America, que va a demorar 10 años. Si no es como dice Bank of America y es como dice Jeremy Siegel, la Reserva Federal hace lo que muchas personas están pensando que va a hacer, de reducir su agresividad, van a bajar las tasas hipotecarias y entonces suben los precios de las propiedades, como muchas personas no han comprado por el precio de la propiedad. No es el precio, es el pago mensual. Se les quiere, familia, que tengan un bendecido domingo y nos vemos hoy a las 9 de la Florida y 6 de California para revisar lo que sucedió en la última semana según el reporte de Redfin y ver 3 mercados fundamentales donde tú quieres revisar propiedades que generen ingresos. Que tengan un bendecido día. Bye bye.